partes. Bueno, vamos a comenzar hablando de la teoría celular. Tenemos que conocer que la célula, ¿sí?, es la unidad básica de la vida, la unidad funcional y estructural básica de la vida. Todos los seres vivos estamos por plantas, estamos formados por células. Ya, Teodoro Schwann y Matthias Schleiden estudiaron a los tejidos animales y vegetales respectivamente, y fue Rudolf Virchow quien propuso el axioma. ¿Ya? Propuso estas palabras: omnicélula et célula, que significa que todas las células provienen de una célula ya existente. ¿Ya? Entonces, es importante conocer cómo se fueron dando estas investigaciones. Aquí en esta imagen podemos observar un corte de un corcho. Ya, como ustedes saben, este corcho es tejido vegetal. Se hizo un corte para observar en microscopía y Robert Hooke, eh, él observó estas celdillas, ya, en la lámina del corcho. ¿Ya? Aquí, ¿ven? Estas celdillas, estos cuadrículos, cada uno de estos cuadrículos son las células vegetales que están conformando el corcho. Entonces, eh, Hooke fue el primero en observar. La teoría celular tiene 4 postulados. ¿Ya? La primera nos indica que todos los seres vivos, los organismos, están formados por células. Y en las células ocurren reacciones metabólicas de los seres vivos para que exista la vida. Las células provienen de células preexistentes y dentro de las células se encuentra el material genético hereditario. ¿Ya? Aquí vamos a hablar acerca del origen de la célula. Aquí hay una teoría que se llama la endosimbiosis, que fue propuesta por Lynn Margulies, ¿ya? Entonces, dice cómo se formaron las células eucariotas, ¿sí? Las células que tienen núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos una célula primitiva y se dice que esta célula primitiva eh, fagocitó o se comió a las bacterias, pero en lugar de destruir a esas bacterias en el interior de la célula, ¿sí?, las conservó. ¿Para qué? Para aprovechar los beneficios de esta célula, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la mitocondria, que es un organelo de la célula, se formó por la fagocitosis de una bacteria. Por eso la mitocondria tiene su propio material genético. Asimismo, vemos esta cola que aparece en la célula que se denomina flagelo, ¿sí? Se dice igualmente porque la célula fagocitó una bacteria en forma de espiroqueta. Miren, estas espiroquetas como onduladas. En lugar de fagocitar y destruir esta bacteria, la célula lo formó parte de sí misma y así es como se formaron tal vez algunos organelos de la célula, ¿sí? Según esta teoría de la endosimbiosis. Ahora tenemos que saber que hay 2 tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas, ¿ya? Entonces, vamos a definir esta palabra procariota. Pro significa antes de, y carión significa núcleo. Entonces, la palabra procariota significa antes de tener un núcleo, es decir, cuando la célula aún no poseía un núcleo verdadero, ¿ya?
sino simplemente el material genético estaba disperso dentro de la célula sin poseer una envoltura nuclear, ¿ya? Entonces, vemos aquí la célula procariota. ¿Ya? Vemos aquí la célula procariota de una bacteria, ¿ya? Pues ya hablamos en la anterior clase de los reinos que habían, ¿verdad? El reino Monera, Fungi, el reino de los protistas, el reino animal, vegetal, ¿verdad? Aquí, ¿sí? El reino Monera al que pertenecen las bacterias están conformadas por células procariotas, es decir, sin un núcleo verdadero, ¿ya? Son células de tamaño pequeño entre 1 y 5 micras, ¿ya? No contienen todos los orgánulos, ¿ya? Vemos aquí en esta fotografía, es una microfotografía de una bacteria. Vemos igualmente su estructura y por dentro cómo está aquí. Estas fibras, que es el material genético de la bacteria, están dispersas, ¿sí? No vemos que no hay núcleo. La célula eucariota, ¿sí? Esta palabra vamos a analizar, eucariota. Significa verdadero y carión, ya sabemos que significa núcleo. Entonces, la célula eucariota sí tiene un núcleo verdadero, ¿ya? Este núcleo real está formado por una envoltura nuclear y en el interior del núcleo de esta célula eucariota se encuentra el material genético hereditario. Estas células van desde un tamaño de 10 micras hasta varios centímetros, como los huevos de las aves, que son, ya sabemos, grandes. Las células eucariotas más representativas son dos, ¿sí? Tenemos la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Vamos a comenzar hablando primero de la célula eucariota vegetal, ¿ya? Entonces, vemos aquí, su nombre lo dice, son células que van a formar los tejidos de las plantas. Ahora, una característica de estas células es que poseen una pared de celulosa que les otorga protección y rigidez a la célula vegetal. Y aquí también encontramos un organelo que se llama los cloroplastos, ¿sí? Estos de color verde, los cloroplastos, donde se va a realizar la fotosíntesis y tienen vacuolas, ¿sí? Vemos aquí estas bolsas que se llaman vacuolas o sáculos, ya de gran tamaño y ocupan un gran espacio y desplazan al núcleo hacia la periferia o hacia la parte lateral. Ya, entonces vemos aquí, miren, el esquema de una célula vegetal. Aquí vemos el esquema de una célula eucariota animal, ¿sí? Estas células van a estar formando los tejidos animales. Y a diferencia de las vegetales, no van a tener cloroplastos porque las células animales no realizan la fotosíntesis y tampoco poseen pared celular, pero poseen estos organelos que se llaman centriolos. Vemos aquí unos centriolos. Esto de aquí es importante, ya vamos a ver, que es importante para la división celular, ¿sí? Porque va a guiar el movimiento hacia dónde se van a dirigir los cromosomas en el proceso de la división celular. Vamos a ver eso más adelante. Y contienen numerosas vacuolas, ¿sí? Pero son más pequeñas. En cambio, recuerden que en la célula vegetal tenía una sola vacuola, pero muy grande. Aquí son vacuolas varias y pequeñas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los diferentes organelos o orgánulos que posee la célula, ¿ya? Entonces, la célula, ¿sí? Va a poseer el núcleo, ¿sí? Vemos aquí. Todo esto es una célula, ¿sí? Y aquí
esta parte de aquí vemos aquí el núcleo, ¿ya? El núcleo y el nucleolo, ¿ya? Todo esto de aquí es la célula, pero entonces le hacemos un acercamiento y vemos el núcleo y adentro el nucleolo, ¿ya? Dentro del núcleo, ¿sí? Va a haber un líquido que se va a llamar nucleoplasma, ¿sí? Plasma significa líquido, fluido, ¿ya? Y como dice nucleoplasma va a ser un líquido dentro del núcleo, ¿ya? Los cromosomas, ¿sí? ¿Qué es eso? Porque hablamos de los cromosomas. Son cadenas largas de ADN asociadas a proteínas, ¿sí? Los cromosomas son ADN, ¿ya? Dentro de las más abundantes están las histonas. Y vamos a ver que las histonas participan en el proceso de empaquetamiento y desempaquetamiento de los cromosomas en el proceso de la división celular. ¿Ya? Otra estructura es el nucleolo. Es este pequeño corpúsculo más oscuro. Esto de aquí es el nucleolo, ¿ya? Más o menos esférico y con eh, vemos que aquí va a haber cromatina, ¿sí? De diversos cromosomas, igualmente asociados a proteínas, ¿ya? Al ARN. Y puede haber un nucleolo o más nucleolos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del núcleo de la célula? ¿Ya? Como ya vemos que dentro del núcleo están los cromosomas, ¿sí? Y el cromosoma contiene el ADN y el ADN es donde se encuentra la información genética de cada especie y que se va a transmitir de una generación a otra generación, ¿sí? Y también aparte de poseer esta información genética, el núcleo de la célula controla todas las actividades metabólicas que suceden dentro de la célula. Aquí, por ejemplo, podemos ver células, si observáramos a través del microscopio, ya vemos aquí células con una tinción hematoxilina eosina y vemos como los núcleos están pintados de color lila, ¿sí? Todo lo que es lila son los núcleos y todo lo que es rosado es la membrana celular y el citoplasma, ¿verdad? Vemos aquí varias células, ¿ya? A través de un microscopio. Aquí vemos la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, ¿sí? La membrana plasmática constituye el límite de la célula con el medio exterior. Está compuesta por lípidos, ¿sí? Los lípidos eh, que ya vimos que es una macromolécula, una biomolécula, también se lo conocen como las grasas, ¿ya? Entonces la membrana plasmática está formada por lípidos que se disponen en una doble capa. Como tiene una doble capa, se llama bicapa lipídica, ¿sí? Bi significa dos capas, bicapa lipídica, en donde se van a insertar diversas proteínas. Y aquí vemos un aumento de la estructura de la membrana plasmática de la célula. Vemos aquí, ¿sí? Estas cabezas, ¿sí? De los fosfolípidos y las colas de los, aquí también, igualmente aquí abajo, cabezas y colas, ¿ya? Vemos que aquí forma una doble membrana, ¿sí? Vemos la doble membrana de fosfolípidos. Y esta de aquí es una proteína, ¿sí? Esta proteína que se inserta en todo el espesor de la membrana plasmática, ¿ya? Estos fosfolípidos de la membrana plasmática que ya observamos, ¿sí? Está formada por esta cabeza hidrófila, ¿sí? O polar y dos colas hidrofobas o apolares, ¿ya? Y esto tiene su importancia para la célula, ¿ya? ¿Por qué se denomina hidrófila? ¿Sí? Es porque
hidro, su palabra está relacionada con agua, ¿verdad? Hidro, agua, y fila, que significa eh, afinidad, ¿verdad? Afinidad por algo. Entonces, la cabeza, ¿sí? Está formada por estas cabezas hidrófilas que, que están en contacto con el medio acuoso, ¿ya? Y las colas, en cambio, son hidrofobas, ¿verdad? Hidro, igualmente, de agua, y fobas, miedo al agua, que repele al agua, ¿ya? Entonces, las colas de la membrana plasmática de esta bicapa lipídica van a ser hidrofobas, ¿ya? Aquí vemos también eh, el esquema, ¿sí? Cómo se agrupan los fosfolípidos con sus cabezas y colas en la parte superior y en la parte inferior formando la membrana. Pero no son estáticos, no van a estar quietitos los fosfolípidos, sino que pueden presentar movimientos, ¿ya? ¿Qué movimientos? Por ejemplo, de difusión lateral. Mire, este fosfolípido que está aquí puede cambiar su posición y desplazarse hasta esta posición en forma lateral. Por eso se llama difusión lateral. ¿Sí? Se mueve dentro de la misma capa. Hay otro movimiento también. Simplemente se mueven en su propio eje, ¿verdad? En su eje longitudinal, ¿ya? Es mediante un movimiento de rotación, ¿sí? Es como que están girando en su mismo puesto, ¿ya? En este movimiento de rotación, ¿ya? También tenemos la flexión de las cadenas hidrocarbonadas, ¿ya? Vemos también que los fosfolípidos aumentan o disminuyen su grado de separación entre las colas, ¿sí? Vemos aquí el espacio entre cada cola puede aumentar o disminuir. También hay un proceso de difusión transversal que se conoce como flip-flop. Miren, este fosfolípido que está en la capa superior puede, ¿sí?, moverse hacia la capa inferior. Este es un movimiento menos común, ¿ya? Aparte, ¿sí?, de que habíamos hablado de los fosfolípidos, ¿sí? La membrana plasmática también puede tener otro tipo de lípido, como es el colesterol, ¿sí? El colesterol es una grasa también, igual que el fosfolípido. El colesterol regula la fluidez de la membrana plasmática y la mantiene estable. Si no fuera por el colesterol, ¿sí? Cuando hay bajas temperaturas, las membranas serían muy rígidas y cuando la temperatura fuera alta, en cambio, habría un excesivo fluido, ¿no? O movimiento. Entonces, el colesterol también da estabilidad a la membrana plasmática. Y aquí vemos en este esquema, sí, igualmente membrana plasmática, pero vemos que hay las proteínas periféricas, es decir, a los extremos o a los lados de la membrana, vemos como hay proteínas periféricas y también las proteínas transmembranas, ¿sí? Las transmembranas, ¿sí?, atraviesan toda la membrana, ocupan todo el espacio de la membrana. Aquí vemos igualmente otras proteínas transmembrana, ¿sí? ¿Sí? Entonces vemos aquí proteínas transmembranas y proteínas periféricas formando parte de la estructura de la membrana plasmática. Y aquí vemos lo que ya les expliqué, el movimiento de difusión lateral, ¿sí? Ven como aquí estos fosfolípidos están en esta posición, ahora estos de acá se desplazan y queda otra conformación. Igualmente aquí la de la rotación, ¿sí? Vemos aquí como hay rotación de esta proteína, ¿sí? Esta proteína que está, digamos, mirando hacia acá, hacia un lado, cambia su posición. Aquí vemos igualmente, ¿sí?, el espacio extracelular. Aquí vemos los fosfolípidos, la bicapa lipídica, ¿sí? Está formada así por muchas sustancias, ¿sí? Aparte de los que les nombré, tenemos también la fosfatidicolina,
la esfingomielina, ¿sí? Tenemos la fosfaditilcerina aquí y acá la fosfadietanolamina. Y en los extremos, ¿sí? Pero que se dirigen hacia el espacio fuera de la célula o extracelular, vemos también los glúcidos, ¿sí? Adheriéndose aquí a las proteínas formando em, a glucoproteínas. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? ¿Ya? Entonces, eh, dentro de las funciones de la membrana plasmática está el transportar sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, a través de estas membranas va a pasar una sustancia desde afuera hacia adentro de la célula, ¿sí? Entonces, por eso sirve como transporte de sustancias, ¿ya? Ahora, estas sustancias pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Cuando las sustancias son pequeñas, se da el transporte pasivo y el transporte activo, ¿ya? Entonces, sí, en el transporte pasivo van a pasar eh, pequeñas sustancias, por ejemplo, puede pasar agua, CO2, algunas moléculas simples pueden pasar, ¿sí? El transporte pasivo no hay consumo de energía, ¿ya? Porque eh, se, se produce ese transporte según el gradiente de concentración, ¿sí? Ahora, en el transporte activo sí hay eh, desgaste de energía. Necesita la célula tener un aporte de energía. Esta energía viene del ATP, ¿sí? El ATP que es el adenosín trifosfato. Aquí vemos estas dos diferencias, ¿ya? Ahora, si hay sustancias o macromoléculas grandes, ¿sí? Ya no se va a utilizar el transporte activo o el transporte pasivo, sino que la célula va a hacer la exocitosis o la endocitosis, que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Aparte de transporte, la célula tiene la función de, eh, de contacto entre células, ¿sí? Porque una célula se va a unir a otra célula para formar un tejido, ¿ya? Entonces, también permite estas uniones que son tipo oclusión, anclaje y de comunicación, ¿sí? Entre una célula y otra. También sirve para la excreción celular, ¿sí? Porque todos los residuos del metabolismo de la célula tienen que ir al exterior, se tienen que expulsar desde el interior y tienen que atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Por eso es importante en la excreción celular, pero no se va a hacer de una forma como quiera, sino es una forma selectiva, ¿sí? Entonces la célula va a clasificar qué sustancias van a salir, ¿sí? Por ejemplo, lo que va a salir va a ser las sustancias tóxicas generadas del metabolismo, el CO2, que es el dióxido de carbono, ¿ya? Aquí vemos igual el proceso de difusión simple. ¿Sí ven? Aquí está la membrana plasmática con su doble capa, ¿verdad? Esto es afuera de la célula y aquí es adentro de la célula. Entonces puede haber aquí, digamos, una molécula de agua. Esta molécula de agua pasa a través de la membrana plasmática. Es esto, miren. Este en color celeste nos representa una molécula de agua, un ejemplo. Y está pasando hacia adentro de la célula por difusión simple, ¿ya? Sin necesitar energía ni nada. Ahora vemos aquí, este es en cambio ya es la difusión activa. Aquí sí necesita tener energía porque van a ser moléculas un poco más grandes. Y aquí ya se ayuda de un canal específico y este canal está formado por proteínas, miren, ¿sí? Entonces las proteínas permiten que una sustancia que está afuera ingrese a través del canal. Aquí vemos igualmente diferentes formas de proteínas, ¿sí? Que se adaptan a la forma de la sustancia que va a entrar, ¿ya?
Bueno, ya habíamos también hablado, ¿sí? Acerca del colesterol, ¿ya? Vemos que el colesterol es importante para formar la membrana plasmática, ¿ya? Y vemos aquí, ¿sí? Que el colesterol, pues nosotros lo obtenemos de la alimentación, ¿verdad? Eh, el colesterol, hay dos tipos. El colesterol LDL, que se lo llama el colesterol lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Y también tenemos el colesterol HDL, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que conocer cómo, miren, aquí está el colesterol LDL. Este colesterol se utiliza para formar parte de la célula, ¿sí? Y se une o se engancha a receptores para el LDL específicos. Y vemos cómo ingresa dentro de la célula y se procesa dentro de las vesículas que tiene la célula, ¿sí? Que son los lisosomas, ¿sí? Para incorporarse como parte de la célula. La pared celular vegetal, ¿ya? L- eh, las células vegetales, aparte de tener la membrana celular, o sea, tienen también la pared celular vegetal, ¿sí? Que es una parte que recubre la membrana celular en las células vegetales y está compuesta por tres polisacáridos, ¿sí? Es decir, son unas moléculas de glúcidos. Por ejemplo, ¿cuáles son? La pared está compuesta por celulosa, hemicelulosa y pectina y también otras glucoproteínas, ¿ya? Igualmente, tiene sus funciones, proteger a la célula, como sabemos que es una pared rígida, protege a la célula, le da forma, le protege de la tracción mecánica, ¿ya? Esta permite la unión con las paredes de las células vecinas para constituir igualmente los tejidos de las plantas, ¿ya? Le da consistencia a las plantas. Y aquí vemos que también eh, en la cara interna de la pared de las células se forman los xilemas, ¿sí? Se depositan, en los xilemas se depositan la celulosa, que como ya sabemos es parte de la estructura de la pared celular. Aparte de celulosa se añade lignina, ¿sí? Esta sustancia no se disuelve en agua y le da una gran resistencia al tejido vegetal, ¿sí? Vemos también aquí que se eliminan las caras de las paredes que actúan como tabiques entre las células y desaparece el contenido celular. Otro organelo de la célula es la mitocondria, ¿sí? Presente en todas las células eucariotas, ¿sí? Células con núcleo. Vemos aquí esta mitocondria que tiene una forma cilíndrica con un diámetro entre 0,5 y, y un micras de longitud variable, ¿ya? Vemos aquí que está formada por una membrana externa, ¿sí? Una membrana interna. Dentro de la membrana interna va a estar la matriz mitocondrial, ¿sí? Es decir, una sustancia que va a contener el material genético de la mitocondria y proteínas, ¿ya? Importantes para realizar el proceso de la respiración celular, porque esa es la función de la mitocondria, ¿sí? Realizar procesos metabólicos para la respiración celular, ¿ya? ¿Y qué obtiene la célula con la respiración celular? Pues obtiene energía para realizar sus actividades, ¿sí? Vamos a ver otro organelo que son los cloroplastos. Aquí está un cloroplasto y vemos su estructura interna, ¿ya? Entonces está formado por una membrana externa, ¿ya? Una membrana interna también, un espacio intermembrana, ¿sí?
Vemos el ADN de los cloroplastos, ¿ya? Vemos aquí el estroma, que es el espacio donde están estas estructuras internas del cloroplasto, ribosomas, y estas estructuras que son los tilacoides, ¿ya? Que sirven para la fotosíntesis, ¿ya? Vemos que tiene esta forma de discoidales y su longitud es de 3 a 10 micras y un grosor de 1 a 2 micras. Acá vemos eh, un corte de tejido vegetal. Sí, vemos que este tejido está formado por células vegetal. Miren, miren esta forma de las células vegetal que tiene 6 lados. Miren. Y dentro de esta célula en color verde eh, vemos a los cloroplastos. Los cloroplastos son siempre de color verde. ¿Sí? Vemos aquí, dentro de estos cloroplastos, en las plantas sirve para realizar el proceso de la fotosíntesis. Y esto es un proceso importante para la planta porque las plantas obtienen energía del sol, ¿sí? La energía solar para transformar la materia inorgánica en orgánica y que sirva de nutriente para la planta, ¿sí? Eh, Vamos a ver otro organelo, el retículo endoplasmático. Vemos aquí en la imagen el retículo endoplasmático, que es un conjunto de cavidades. Miren, todos, digamos, ¿sí? Estas cavidades, ¿sí? Y tubos que están conectados entre sí, ¿ya? Y todos estos tubos y cavidades están rodeados por una membrana. Esta membrana se prolonga desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática.